Tus sueños no quedarán encerrados. Esa fue la palabra que recibí del Espíritu Santo para compartirla contigo. Bendiciones. Esto es un programa más, despierto y aún estoy contigo. Damos gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Bien, vamos a la palabra para compartir este tema que el Espíritu Santo me impartió para compartirlo contigo. Génesis capítulo 39, versos 20 y 21. Y luego la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, el Espíritu Santo. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Esa palabra tiene peso, esa palabra tiene autoridad, esa palabra tiene respaldo. Pero Jehová estuvo con José. Cuando Dios está contigo, hay un peso que te respalda. Cuando Dios está contigo, el que se levante caerá. Cuando Dios está contigo, Él se encarga de respaldarte, de defenderte, de bendecirte, de guiarte, de prosperarte y de llevarte a terrenos fértiles, a terrenos de bendición y a terrenos de multiplicación. Sin importar el proceso que estés viviendo o que hayas vivido, Dios te va a llevar y te va a bendecir. La vida de José consistió en lo siguiente: fue uno de los hijos menores de Jacob. Jacob lo tuvo en su vejez. Dice la Biblia que a los 17 años apacentaba las ovejas de su padre Jacob junto con sus hermanos. Los hermanos se portaban terribles, se portaban mal. Mas sin embargo, este joven decidió hacer lo correcto ante los ojos de su padre. Hacía lo correcto, no se dejaba llevar por la mala fama de sus hermanos, porque decidió agradar a su padre. Y dice la Biblia que su padre le dio una túnica de diversos colores. Y esto generó en el corazón de los hermanos rabia, envidia, celos, por cuanto su padre lo amaba más que a todos ellos. Porque José se ganó el corazón de su padre. ¿Te ha pasado a ti cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te abre puertas? La gente que te rodea, algunos revelan lo que había en su corazón en contra de ti. Algunos revelan esa envidia, algunos revelan esa rabia, ese odio que tienen contigo cuando Dios te bendice. Después que Dios te bendijo, la gente empieza a sacar lo que había en su corazón. Desde que Dios te bendijo, aquel amigo empezó a mirarte mal. Aquella persona que un día tú confiaste en ella, empezó a hablar mal de ti. Y te diste cuenta que lo mejor que te hubo pasado en Dios fue que Dios te bendijo para que aquellos lobos rapaces, para aquellos lobos que estaban escondidos, que tú pensabas que eran tus amigos, salieran a la luz. Desde que Dios te bendijo, ese amigo cambió, esa amiga cambió, ese vecino cambió, por causa de tu bendición en Dios. Lo mismo le pasó a José. Desde que sus hermanos vieron que su padre le dio una túnica, revelaron mayormente su envidia. Ahora dice la palabra que este joven tuvo dos sueños, y esos dos sueños fueron de grandeza, fueron de poder, fueron de majestad, dados por Dios a su corazón. El primer sueño ve unos manojos de trigo que se suspendían, pero el manojo de él quedaba más arriba que los demás manojos, y los demás manojos se inclinaban. Dios le estaba mostrando la grandeza que iba a hacer con José. Dios le estaba mostrando lo grande que sería José en las manos de Dios. Hay sueños que Dios ha puesto en tu corazón, hay metas, hay propósitos, hay visiones en las cuales tú has estado trabajando, hay proyectos grandes que tú tienes, que Dios lo ha puesto en tu corazón, y es la grandeza que Dios ha puesto en tu corazón para bendecir tu hogar, para bendecir tu familia, para traerte prosperidad, para traerte esa bendición que sobreabundará en tu familia. Pero hay gente que se va a levantar en contra de esa visión. Por eso en este programa Despierto, y aún estoy contigo, Dios te está diciendo que tus sueños no quedarán presos. Dios lo va a levantar. Los sueños no todo el mundo se le cuentan, porque hay gente que no está en la capacidad de sobrellevar la grandeza que Dios te dio. Este joven
Dios le dio unos sueños grandes y sus hermanos le tenían envidia y sus hermanos no lo podían resistir. Ahora este hombre lo toman sus hermanos, lo meten en unas cisternas, lo sacan de la cisterna, se lo venden a unos amalecitas, llega a Egipto y en Egipto hay un hombre que es comandante del rey faraón llamado Potifar. Este hombre lo compra y lo convierte en un esclavo. Y cuando este hombre lo lleva a su casa, Potifar lleva a José a su casa. Todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José tocaba prosperaba. Y esa es la unción que te va a caer en esta mañana. Desde hoy, todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. El proyecto, Dios lo va a prosperar. Tu casa, Dios la va a prosperar. Tus hijos, Dios lo va a prosperar. Tu esposo, tu esposa, Dios la va a prosperar. Esos hijos llegarán a la universidad. Dios te abrirá esa puerta. Ese proyecto será levantado, esa empresa será levantada. La gente que se ha burlado durante mucho tiempo por el sueño que tú tienes, verá que Dios lo va a levantar, verá que Dios lo va a respaldar. A José, sus hermanos se le burlaban, pero Dios lo puso en Egipto porque era el camino que Dios había preparado para cumplir esos gran sueños. Y en Egipto a José le fue duro, fue procesado, fue humillado, fue rechazado. Igualmente te ha pasado a ti. Cuando estás en una visión, cuando estás trabajando en un proyecto de Dios, sea un ministerio, sea un sueño, sea un negocio, cual sea el sueño que Dios te haya dado, cuando tú empiezas a trabajar en ese sueño, se levantan burlas, se levantan vientos contrarios, se levantan obstáculos, como se levantó el obstáculo cuando los discípulos estaban en la barca. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Cuando Jesús te va a pasar a otro lado, cuando Jesús te va a dar una dimensión mayor, cuando Jesús te va a dar un nivel mayor, la gente se te levanta, el diablo se te levanta, porque sabe Satanás que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. Tus sueños no van a quedar encerrados. La gente un día verá que esa empresa crecerá. La gente un día verá que tus hijos se convertirán en profesionales. La gente un día verá que tu hogar va a ser un hogar bendecido. La gente un día te verá feliz. La gente un día te verá sonriendo. No quedarás en el llanto. No quedarás en el dolor. La gente se ha acostumbrado a verte sufrir. La gente se ha acostumbrado a verte con necesidad. La gente se ha acostumbrado a verte con escasez. Pero ese tiempo pasará, porque los sueños de Dios se van a cumplir y tendrás abundancia y tendrás bendiciones y Dios te alegrará la vida y Dios te hará sonreír y Dios cambiará tu lamento en baile y Dios cambiará tu tristeza en gozo y un día le sonreirás a la vida y un día le darás gracias a Dios porque te cambió ese dolor que te trajo esa pérdida de ese ser querido, ese dolor que te trajo esa pérdida cuando la empresa cayó, ese dolor que te trajo ese momento adverso, que se fue ese esposo, se fue esa esposa y pensaste que tus sueños y tus propósitos se cayeron al piso porque tenías grandes propósitos con él o con ella. Pero solo basta que Dios esté contigo para que tus sueños y tus planes y tus proyectos sean levantados. No quedarás en el piso. Tus sueños no quedarán en el piso. Tu hogar no quedará en el piso. Tus propósitos no quedarán en el piso. Dios lo va a levantar. Sonríele a la vida. Dios te va a bendecir. Hay una bendición que viene de camino. Hay algo grande que Dios te va a entregar. La gente se va a quedar impactada cuando te vea arriba y no te vea como siempre te ha visto abajo. Cuando te vea en abundancia y no te vea como siempre te ha visto en la escasez. Dios te va a prosperar. Hay algo grande que viene. José no se quedó en la cárcel. La cárcel solamente fue el proceso que Dios utilizó para conectarlo con su propósito. Esas lágrimas que has derramado, ese vacío que has sentido, esa soledad que te has sentido, esa humillación que te has sentido, ese rechazo que te han hecho, esa burla que te han hecho, solo es el proceso que Dios ha permitido para conectarte con tu diseño. Tu diseño te va a hacer reír, tu diseño te va a bendecir, tus sueños te van a bendecir. José terminó donde Dios quería que terminara. ¿Dónde? En el trono. ¿Dónde? Como gobernador. Tú terminarás en un trono de bendición. Tú terminarás en la plataforma que ya Dios preparó. Tú terminarás sonriéndole a la vida. Tú terminarás gozándote con Dios, gozándote con tu familia. Tú terminarás donde Dios quiere que tú termines. Te bendigo en este día. Siento el gozo de Dios. Esta palabra te va a bendecir. Compártela con alguien. Alguien necesita escuchar que Dios va a cumplir sus sueños y que sus sueños no quedarán encerrados. Bendiciones y que la paz de Dios vaya contigo en este día. Shalom.